Un saludo, jóvenes. En esta ocasión vamos a ver la resolución de un sistema de ecuaciones por el método gráfico. Anteriormente habíamos visto ya los métodos determinante y método de suma y resta o reducción. Hoy vamos a ver o analizar un método más que se llama el método gráfico, ¿no? El método gráfico representa una ecuación, un sistema de ecuaciones de dos variables con dos incógnitas. Una ecuación, este método representa una línea recta en sí, ¿no? Donde AX más BY y C representa una recta oblicua inclinada hacia abajo o hacia arriba, donde cuando nos falta el elemento X representa una recta horizontal y cuando nos falta el elemento Y, cuando solamente tenemos X, nos representa una recta vertical. Aquí tenemos un plano cartesiano, un plano en el cual nosotros podemos anotar las rectas que vamos a representar, ¿no? Ubicándolas en un punto con un par ordenado. Cuando tenemos un par ordenado, este se representa en un punto dentro de este plano. Del origen hacia la derecha y hacia arriba son positivos, del origen hacia la izquierda y hacia abajo son negativos. Vamos a ver todo esto con unos ejemplos. Dice, resuelve la siguiente ecuación aplicando el método gráfico. Tenemos la siguiente ecuación, 2x menos y igual a 0 y y igual a 4. Lo primero que debemos hacer es darle valores a x en la primera ecuación y en la segunda para obtener valores de y. ¿Ya? En primera instancia yo le doy valor de 0 a x y digo 2 por 0 igual o menos y igual a 0, reemplazando en lugar de x colocando 0 en la primera ecuación. Desarrollando el despeje correspondiente yo tendré que y va a ser igual a 0, porque esto se elimina, este y puede cambiarse de signo al ser un 0 al otro miembro. Entonces mi primer punto va a ser 0 para x y 0 para y. Luego le doy el valor de 1 a x. Y digo, cuando x es 1, voy a decir 2 por 1 menos y igual a 0. En esta ocasión, este y que está con negativo lo paso al otro lado y voy a tener que 2 es igual a y. Entonces el segundo punto va a ser 1 para x y 2 para y. Seguidamente yo hago lo mismo o trato de hacer lo mismo en la segunda ecuación, pero la segunda ecuación tenemos que es y igual a 4. Por consiguiente es una recta horizontal según lo que ya hemos visto en el anterior cuadro. Decimos que y igual a 4. Ahora, estos puntos los ubicamos dentro del plano. El primer punto decimos 0, 0. 0 para x y 0 para y. Ese punto se ubica en el centro del plano. El segundo punto, 1 para x, 2 para y. Del origen, como los dos son positivos, avanzo 1 hacia la derecha y 2 hacia arriba. Y ahí se encuentra mi segundo punto. Yo voy a unir esos dos puntos con una línea recta. Esa recta me representa la ecuación 2x menos y igual a 0. Lo que hago luego es ubicar la segunda recta, y igual a 4. Ahí se encuentra. En 1, 2, 3, 4. Por ese punto donde y igual a 4, pasa la recta. Es una recta horizontal, no se olviden. Ahora, ¿la respuesta cuál será? La respuesta será el punto donde ambas rectas se intersectan, en ese punto específicamente. Entonces, si buscamos el punto en el eje X, esto va a ser igual a 2. Y si buscamos el punto en el eje Y, esto va a ser igual a 4. Por consiguiente, mi solución es 2 para X y 4 para Y. Vamos con el siguiente ejemplo. Dice, resuelve las siguientes ecuaciones aplicando método gráfico. La tengo la siguiente ecuación. Fíjense ustedes, tengo menos X más 2Y igual a 0 y tengo Y más 3 igual a 0. Aplico lo mismo que he venido haciendo. Doy primero valores a X en la primera ecuación para obtener valores de Y. Digo X igual a 0. Como X es 0, reemplazo su valor y esto me va a quedar que Y es igual a 0. ¿Por qué 0? Porque fíjense en el otro miembro hay 0. Este 2 va a pasar a dividir a 0 y por consiguiente también va a ser 0. De manera que el primer punto va a ser 0 para X, 0 para Y. Le doy un valor de X 2. Entonces yo coloco 2 más 2Y igual a 0.
Y aquí me va a dar 1. ¿Por qué 1? Porque este 2 negativo va a pasar al segundo miembro con positivo. Y como este coeficiente de y va a ir a dividirlo, va a ser 2 dividido entre 2, por consiguiente va a ser 1. El siguiente punto entonces va a ser 2 para x, 1 para y. La segunda ecuación, así como en el caso anterior, es una recta horizontal. Y más 3 igual a 0. Despejo y va a ser igual a menos 3. La diferencia con la anterior es que esta recta ya no va a estar sobre la línea horizontal de x, sino debajo. Vamos a ver eso en el gráfico. Ubico el punto 1, que es 0, 0, en el centro. Luego busco el punto 2, que es 2 para x, 1 para y. Del centro avanzo 2 hacia la derecha y 1 hacia arriba, y ahí se encuentra el segundo punto. Seguidamente trazo la recta que une esos dos puntos, y esa va a ser la recta menos x más 2y igual a 0. El siguiente paso es ubicar la recta que representa a y menos 3. Del origen bajo 1, 2 y 3, y por este punto de manera paralela al eje principal va a pasar la recta y igual a menos 3. Entonces, el punto donde se intersectan estas dos rectas es ese punto de ahí. Lo proyecto hacia el eje X y va a ser menos 6, ¿no? Porque fíjense, del origen 1, 2, 3, 4, 5 y 6 hacia la izquierda. Y en el eje Y va a ser menos 3, porque menos 1, menos 2 y menos 3. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La solución es menos 6 para X y menos 3 para Y. Vamos con un siguiente ejemplo. Dice el enunciado, resuelve las siguientes ecuaciones aplicando el método gráfico. Nuevamente, tengo 2x más 3y igual a 8, 3x menos y igual a 12. Ahora ya no hay una recta horizontal, ¿no? Porque fíjense, en ambos casos hay x y hay y. Entonces voy a dar valores a x en la primera ecuación. Yo puedo darle valores a x o a y. Me gusta más darle valores a x, pero si ustedes quieren darle valores a y, no importa, no hay problema. Yo digo que x es igual a 1. En la primera ecuación, entonces en lugar de x coloco 1 y luego desarrollo. Digo 2 por 1, eso es 2. El 2 es positivo, pasa al segundo miembro con signo cambiado y vamos a tener 8 menos 2. 8 menos 2 es 6, dividido entre 3 me va a dar 2. Estoy reduciendo el espacio porque ustedes ya saben hacer estos despejes, ¿no? El punto va a ser 1 para x y 2 para y. Seguidamente le doy valor a x. En este caso le voy a dar de menos 2. Entonces reemplazo en la ecuación y digo 2 por menos 2 es menos 4. Menos 4 pasa al segundo miembro con signo cambiado, va a ser 4 positivo. Eso lo voy a sumar con 12. 4 más, o con 8. 4 más 8 va a ser 12. Ese 12 lo voy a dividir entre el coeficiente de y, entre 3. Entonces y va a ser igual a 4. El punto 2 va a ser menos 2 para x y 4 para y. Lo que hago luego es darle valores a x también en la segunda ecuación. Entonces yo voy a decir x va a ser 1, 3 por 1 menos y igual a 12. Entonces y va a ser menos 9. ¿Por qué menos 9? Porque fíjense usted aquí 3 por 1, 3. Pasa al segundo miembro, va a ser 12 menos 3, va a ser 9 positivo. Pero como y está con signo negativo, le voy a cambiar el signo a ambos. A y lo vuelvo positivo y al 9 que era positivo lo voy a volver negativo. Por consiguiente, el punto va a ser 1 para x menos 9 para y. Luego le doy valor de 2 a x. Realizo algo parecido. Digo 3 por 2 menos y igual a 12. Y esto va a ser menos 6. ¿Por qué menos 6? Por algo parecido, ¿no? 3 por 2 es 6. 12 menos 6 va a ser 6 positivo, pero como le voy a cambiar el signo a x, también le voy a cambiar el signo a y. Entonces y va a ser igual a menos 6. De donde el punto 2 va a ser 2 para x menos 6 para y. El siguiente paso es ubicar estos puntos en el plano cartesiano. Ubico el punto 1, que es 1, 2. 1 para x, 2 para y. Perdón, ubiqué primero el punto menos 2, 4. Menos 2 para x, 4 para y, ahí está. Y luego voy a ubicar el punto 1, que es 1 para x, 2 para y.
Ahí está. Y luego trazamos la recta, ¿no? Esa recta es la recta 2x más 3y igual a 8. Luego trazo la otra recta que dice 1 para x menos 9 para y, 1 para x menos 9 para y y 2 para x menos 6 para y. 2 para x menos 6 para y. Aquí está. Trazo una recta que une esos dos puntos y vean ustedes que donde se intersectan la recta, en ese lugar va a ser la respuesta. En este caso, la respuesta está en ese punto de ahí. Que ese punto tiene como solución 4 para x y 0 para y. ¿Por qué? Porque el origen avanza 4 hacia la derecha y no sube ni baja. Ahí nomás se quedó. Entonces, esa es la respuesta.